Raúl Timerman, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por quedarte. No, al contrario, un placer estar aquí. Sabemos del esfuerzo. Bueno, varias cosas, Raúl, pero en principio conocer qué lecturas haces de las elecciones en Catamarca, en Chaco, en San Luis y en Jujuy. Catamarca no. Perdón, en Salta, en Chaco, en San Luis y en Jujuy, que dejaron resultados. Decimos en QR que hay una pelea por la narrativa, como por la segunda pelota, por el rebote, y a nosotros nos interesa conocer tu mirada. Bueno, suceden varias cosas. Arrancaría así, ¿quién ganó, quién perdió? Bueno, en principio todos se dan como ganadores. En diferentes lugares hablan los ganadores. Me hizo recordar un poema de Raúl González Tuñón que dice: eche 20 centavos en la ranura si quiere ver un mundo color de rosa. Todos ven un mundo color de rosa. El oficialismo dice: ganamos en Salta, ganaron en la ciudad de Salta, obtuvieron un senador. Sanz obtuvo 11 senadores, ganó todo el resto. Digamos, si eso sucede, pero hay conclusiones relativamente importantes. Primer conclusión, ganaron todos los gobernadores. Los gobernadores ganaron. El oficialismo local ganó en cada provincia. Primer conclusión. Segunda conclusión, la participación fue bajísima. Hubo dos provincias con el 65, una con el 59 y Chaco con el 52. Por lo que entiendo, bajas no comparadas con las nacionales o las ejecutivas, bajas comparadas con las legislativas anteriores. Exactamente. Es todo un dato ese. Sí, exactamente. Lo increíble es que ayer domingo hubo también elecciones en Uruguay, departamentales y municipales. Sí. Y participó el 87% del electorado. A ver, quedémonos ahí porque hay una placa que muestra muy gráficamente la baja participación y la preocupación que esto genera, que ahora lo vamos a repasar también o analizar con Raúl. Chaco en el 2021 66%, 52% en esta elección de medio término. Jujuy de 70,5 a 65%. Caída del 5,5%, Salta 64, Frente 59, también una caída del 5, que fuerte la de Chaco, ¿no? San Luis 77,5 a 65, también fuerte 12,5. Esto era post pandemia, ¿no? 2021. Recién salió de la Una mala pandemia. noticia para la democracia esto, ¿no? Sí. A ver, esto es malo. Pasan varias cosas acá. Primero, no existen más los partidos políticos. Si vos agarrás las elecciones en cada una de las provincias y enlistás todas las agrupaciones que participan en todo el país, antes eran Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista, Partido Conservador Popular, Socialista Argentino. Eran partidos políticos. Ahora son agrupaciones y son más de 300 agrupaciones que participan en todo el país. Solo en la ciudad de Buenos Aires participan 17 agrupaciones. Fragmentación. Una fragmentación total con ausencia de la tradición de partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia con Uruguay? En Uruguay existen los partidos políticos. Existe el Frente Amplio, existe el Partido Nacional Blanco. Ya tengo muchas repreguntas. ¿Quién gana con esa fragmentación? ¿A quién le sirve? ¿A qué tipo de hacer política le sirve esa fragmentación? Bueno, cuando se fragmenta y desaparece el juego de equipo, surge el individual. Digamos, esto favorece a los candidatos que individualmente tienen características atractivas. En general, en un sistema democrático tranquilo, como era relativamente tranquilo el argentino, si al sistema democrático le va mal, nosotros hemos mostrado ya con Sheila Wilker las deudas de la democracia. 40 años de democracia dejaron unas deudas tremendas en la Argentina, y si los dos últimos gobiernos, como fue el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, le va mal, aparecen los candidatos disruptivos, sin partidos políticos, con ideas muy simples, muy del estilo de la motosierra, digamos, yo vengo a romper todo, y generan generalmente a quienes ganan a sectores jóvenes que no tienen experiencia de haber vivido la política, pero que vivieron los dos últimos gobiernos, esos dos que fracasaron,
Ahora, en los últimos 8 años. Pero la Libertad Avanza no dijiste que que el ganador fue la Libertad Avanza, dijiste fueron los gobernadores, con una Así baja es. participación. Fueron los gobernadores. No, yo te estoy hablando del hecho de que general. aparece en el país, Bien, digamos. En bien. el país aparece... Raúl. Vos fijate en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, los candidatos que van arriba son los candidatos más conocidos. Los candidatos menos conocidos, es posible que muy pocos de ellos entren. Hay 17 cabezas de lista, van a entrar 6 o 7 cabezas de lista. El resto, los menos conocidos, no van a entrar. Hay una elección muy interesante que se hizo durante la época del menemismo en Tierra del Fuego, una legislativa donde estaban los nombres de los candidatos impresos en una hoja y uno tenía que tachar los que no querían que entre a la legislatura. Tacharon a los más conocidos. Nadie tacha a un desconocido. Claro. Tacharon a los conocidos y se formó una legislatura toda con desconocidos. Acá va a ser totalmente al revés. Acá van a entrar los conocidos, cabeza de lista, que van a arrastrar a los desconocidos en la lista sábado. Métanse, Raúl, muchachos, dale. Recién veíamos los datos de, si querés, la apatía respecto de la elección. No sé si está medido, o lo tienen, o lo imaginan. Ese, no sé, 10%, 14% que no fue a votar en Chaco, ¿es más afín a algún espacio político? En Chaco en particular es más gente que votaba peronismo antiguamente. Sí, efectivamente. Lo que pasa que una cosa es cuando Coqui Capitanich es gobernador y tiene todos los recursos del Estado, o sea, cuando el peronismo maneja el Estado, consigue que vaya a votar muchísima gente. Cuando no tiene los recursos, le cuesta más que vaya a votar muchísima gente. Esdero utilizó muchos recursos. Esdero prácticamente explotó la base del radicalismo y afuera de ese 52% quedó muchísimo peronismo. La Libertad Avanza celebró, como decía Raúl, el triunfo en Salta Capital, pero el gobernador Sáenz hace una cuenta, dice, a ver, ¿quiénes tienen más senadores y más diputados y entonces quién ganó? Miren. Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? La cuenta no parece compleja, pero ahí está de vuelta la pelea por la narrativa del resultado. Bueno, lo que pasa es que, como decía una vez un filósofo argentino, un epistemólogo, decía, cuando se habla de números se puede macanear, en poesía hay que ser muy estricto. Decía. O sea, los números vos los podés manejar de alguna manera. Indudablemente ganaron en Salta Capital y dicen ganamos en Salta. Sí. Es la capital de Salta. Digamos, es relativo. Cada uno contó el triunfo a su manera. La verdad que a la Libertad Avanza en las legislativas, especialmente en el interior, no le va bien porque primero no está constituido y segundo no tiene candidatos. Obtiene candidatos muy marginales. Ahora, pero la lectura que vos sabés que hay una disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Así es. Karina Milei dice, tenemos que pintar de violeta el país. Y Santiago Caputo dice, no, ¿para qué vamos a ir a arriesgarnos donde no tenemos esos candidatos? Si después a los gobernadores eventualmente en el tire y afloje lo podemos manejar y creo que alguna razón tiene, pero Javier Milei hace este posteo el domingo por la noche referido a Karina Milei. Miren, ella es el jefe, no más palabras, señor juez, viva la libertad, carajo. Para mí acá hay algo mucho más importante de lo que se dice. Hay Milei jugando hacia una de las estrategias, no sé, es una interpretación. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer el libro de Maya Jastrzębski, El monje. El monje. Y Manu En Jove. un momento Santiago Caputo le dice, yo voy a terminar mal. Digamos, le confiesa que va a terminar mal. Yo creo que va a terminar mal en este gobierno. ¿Por qué? Porque Santiago,
porque Javier Milei y Karina Milei, digamos, son un dúo que actúa de alguna manera con una empatía muy particular entre ellos dos y que son totalmente determinantes. Vos fijate que echaron a más de 100 personas del gobierno, personas de puestos designados por ellos, no personas que quintos designaron. Personas designadas, son más de 100 que las echaron del gobierno, algunos por diferencias mínimas o por haber dicho una palabra de más. Y yo creo que Santiago Caputo tiene una convicción muy fuerte respecto a lo que él cree que hay que hacer. Se considera a sí mismo con un valor muy especial en aspectos de haber creado al personaje y haberle hecho ganar la elección, y no va a ceder. Vos lo que querés decir es que lo que no va a ocurrir es que se mantenga armónica la relación entre los tres. Exactamente. Y claramente cuando haya ahí una falla concreta... El que queda fuera de Santiago. Sí, Mariano. No, si volvemos a las elecciones, ¿qué pasó en Jujuy? Ahí la Libertad Avanza no puede decir conseguimos un buen resultado. No, porque perdió respecto a las elecciones anteriores, como 17 puntos perdió. Pero a las presidenciales decís. No, a las generales. A las generales. A las generales. Donde en las generales eran legislativas. Perdió como 17 puntos. No le ha ido bien a la Libertad Avanza, no le ha ido bien. Y hay provincias que vienen donde no le va a ir bien. Y son provincias donde las elecciones quedan provinciales. Claro. Hay dos lugares donde no van a quedar provinciales. Y ahí sí le va a ir mucho mejor a la Libertad Avanza. Uno es la ciudad de Buenos Aires y otro es la provincia de Buenos Aires. Hoy las encuestas en la ciudad de Buenos Aires no coinciden en los resultados. Yo creo que no está definida esta elección hasta el día jueves o viernes. O sea, las encuestas que se van a aproximar al resultado final van a ser las últimas encuestas que se hagan. Pero vos fijate, tenés encuestas que lo dan a Adorni primero, encuestas que lo dan a Santoro primero, encuestas que los dan empatando. Encuestas que dan a los Penato por encima de Adorni, encuestas que dan a Adorni por encima de los Penato. Encuestas que dan a Ramiro Marra por encima de Horacio Rodríguez Larreta, encuestas que dan a Horacio Rodríguez Larreta por encima de Marra. Y eso, en la confianza, porque te escuché en Comunistas, vos los conocés y acreditás, no. ¿Eso tiene que ver con esa fragmentación, con lo difícil sacarle una foto a esta fragmentación? Yo creo que sí, y tiene que ver también con... Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de la elección cuando no hay elecciones. Si vos ahora decís para presidente y querés hacer una encuesta, es muy difícil saber cómo va a salir esa elección. Se da una situación muy particular con esta elección en la ciudad de Buenos Aires. No hay clima de elección en la población. La población no vive un clima de elección. Es impresionante la cantidad de gente que todavía no sabe dónde vota. Claro, claro. ¿Vos sabés, Raúl? Sí, dale. No, quería preguntarte sobre un dato que te lo escuché en un momento, que tiene que ver con la posibilidad de cambiar el voto, estoy hablando estrictamente de la Ciudad de Buenos Aires, del votante de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto está dispuesto a cambiar su voto para que no gane el kirchnerismo? Y el dato era muy alto, 50%. ¿Eso a quién puede favorecer? Me imagino que a Adorni. Bueno, va a favorecer a quien la gente perciba que va primero. Como útil. Es el voto útil, por supuesto. Ojo que eso le puede pasar también dentro del peronismo. Puede perder votos Juan Manuel Abal Medina, puede perder votos Kim, diciendo que sí, yo me gustaría votarlos a ellos, pero no quisiera que Santoro pierda esta elección. En realidad, se eligen legisladores. Los legisladores se eligen proporcionalmente a la cantidad de votos por algún sistema por la cual se va dividiendo, digamos, y viendo los restos. No hay, uno mete más o menos legisladores que otro. Gana el que mete más legisladores, pero no es que gana Santoro o gana Adorni, porque van a ser legisladores. Claro, claro. Cuando sea, igual que el segundo, el tercero y el cuarto de la lista. Ahora, por dos cosas que dijiste, Raúl, no deja de sorprenderme lo que significa para el PRO, es decir, para Macri,
y para Milei, la Libertad Avanza, el tema ficha limpia. Primero porque, vos decís, se define jueves o viernes, es decir, algún elemento de la coyuntura de jueves o viernes puede modificar en algo el voto. Y segundo, ¿sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. Pierde con esto soy yo, porque básicamente, ¿qué es lo que hace? Cristina logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. a ver. Reconoce que perdió, que el que perdió es él, al no salir. Dice, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Se da cuenta que él perdió. La opinión pública culpa a Milei de que no haya salido ficha limpia. Eso no está medido todavía, ¿no? No, no está medido, pero es la percepción, digamos. La percepción, después de haber trabajado mucho con la opinión pública, es que culpa a Milei de que quedó establecido la creencia de que lo que dijo Rovira es cierto, que Milei lo llamó y le dijo, a pesar de lo que salió Zafrán hoy, el ministro de Hacienda, a decir que son independientes y que ellos no están de acuerdo con la proscripción de ningún candidato y que un juez tenga la potestad para proscribir a alguien cuando es la voluntad popular, a pesar de todo, pero Milei reconoce que él perdió. Dice, y me tratan de hacer responsable. Dice, habré perdido una batalla. Él perdió. Los Penato lo está aprovechando eso. Los Penato, ¿cuál era la idea previa? No le quieren dar a los Penato el éxito de ficha limpia. Pero al sacarle el éxito de ficha limpia, y los Penato dice, por culpa de Milei, por culpa de la Libertad Avanza, no tenemos ficha limpia. Los Penato tienen un solo problema, que Macri trata de ayudarla. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ver lo último que pasó. Ponele, de ayudarla, ponele. Mucho no la estaría ayudando. A ver, ahora vamos a eso, es un problema. que aparece como importante. Pero Macri después responde con este mensaje, con este posteo, que acompaña un video de los Penato. Dice, Javier, tus declaraciones sobre la votación de ficha limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conoces. La desilusión que tengo es infinita. Acá, ya vamos a los Penato, pero acá tengo una pregunta también para hacerte, Raúl, en tu experiencia. Cuando se dan este tipo de discusiones, porque tanto el PRO como la Libertad Avanza cuentan que después las manos se levantan en la misma dirección, en la legislatura, en el Congreso. ¿Esto puede herir eso? Porque hay un sector del poder económico que lo está preocupado por esto. Bueno, acá dice algo, no me acuerdo si es, me extraña lo poco que me conoces. Sí. Es lo que le dijo Santiago Caputo a Manes cuando lo interpela. Vos no me conocés a mí, vos no sabés quién ¿Lo lees en tono de amenaza? Sí, totalmente. Digamos, es alucinante lo que decís, es... Una alucinación. Una alucinación, lo de psiquiátrico, claro, lo de que delira, lo que está fuera de sí, lo poco que me conoces, y termina con una frase, me desilusionaste o algo así completamente. La desilusión es infinita. La desilusión es infinita. Yo, si fuera el PRO, haría remera con eso y salgo a hacer campaña toda la semana. La desilusión es infinita. Vos no te olvides que cuando empezó el gobierno de Milei había un cierto grupo que decía, bueno, esto se lo puede llevar a un juicio político. El hecho de que Milei es como es Milei, se puede intentar un juicio político, pero no iba a prosperar ese juicio político por la cantidad de diputados del PRO. Claro. Acá Macri le dice, ojo, vos no sabés quién soy yo, me desilusionaste, ahora vas a ver quién soy. Sí, tiene razón ese sector del poder económico que dice, aún después del 17 y todo el triunfo, en esas refriegas internas perdieron mucho crédito, se rompe Juntos por el Cambio y termina como termina el 19 ganando el peronismo. Esa es la advertencia que han publicado en off en varios colegas respecto de cuando hablan con algunos CEOs de empresas, por ejemplo. Sí, en realidad yo te diría que,
mirar estas elecciones de medio término como determinantes respecto a lo que va a pasar, no estoy tan seguro. Yo creo que al establishment le preocupa mucho, no tanto que gane el peronismo, le preocupa mucho el retorno de Cristina. Si el candidato es Sergio Massa y gana, les preocupa menos. Les preocupa mucho que sea Cristina y gane el candidato. O sea, no es el peronismo en su conjunto, es la figura de Cristina en particular. Bueno, vamos a los Penato. Dice Raúl Timerman, para los Penato, haber perdido a Ficha Limpia es un triunfo, es una bandera. Pero, claro, donde va los Penato, la acompaña Macri y pasan estas cosas, miren. Me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿En serio? Estaba, sí, pero deja de contar eso. Deja de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. ¿Por qué deja de contar eso? No, porque ella siente que no puede permitirse tener un momento. Y la verdad que cuando uno lucha tanto y de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear. Y uno tiene esa gana de... ir a la miércoles. ¿Cómo, Raúl? Lo que pasa es que acá hay una... Estaba viendo la cara de los Penato. Claro, sí, la cara de los que quiere Penato. hablar y no la dejan. Gracias, No, Mauricio. y aparte... Pero ahí Macri dice, el jefe soy yo. Ah, Digamos, es una imposición de Macri, el que habla, el que tiene la palabra, el que dice cómo son las cosas, soy yo. Hay un tema, lo único que les está interesando es mantener al PRO a cargo de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ya no es más la aspiración de Macri candidato a presidente como una versión racional de un Milei irracional para llevar a cabo, que en algún momento tuvo esa idea y llegó a querer comprometerla. Digamos, el compromiso con Patricia Bullrich, de alguna manera el planteo de Mauricio Macri es: yo te apoyo a vos en la interna con Larreta. La apoyó más o menos porque terminó apoyando a Milei cuando la interna no había terminado las PASO, pero vos me apoyás a mí en la futura candidatura a presidente de la Nación. Sí, seguramente Patricia le dijo que sí, qué sé yo, eran unas pichas futuro, digamos. Confiar en Patricia Bullrich. Pero raro, Mauricio Macri tenía la expectativa de ser candidato a presidente. Si viene el desborde de Milei, después la sociedad va a querer algo más tranquilo. La expectativa es mantener la ciudad de Buenos Aires porque la ve en peligro. Pero no es también que la Libertad Avanza no se termine fagocitando al PRO, porque me parece que lo que está pasando es que... Y ahí, claro, pero ¿qué es la ciudadela que le queda al PRO? Es la ciudad de Buenos Aires. Claro. En el resto no tiene nada. Bueno, de hecho, en esta elección... Todo el resto son radicales. Incluso hasta Rogelio Frigerio ya no habla más del PRO. Bueno, en la provincia le está pasando eso con Ritondo. En la provincia total, se le fueron todos los que no tienen valores. Ahora te voy a preguntar por el peronismo, que no hablamos. Pero para una última cosa respecto a Macri. Sí. Lo último que tiene que defender es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? La ciudad de Buenos Aires nunca fue del peronismo. Aun cuando el peronismo ganaba en el país, la ciudad de Buenos Aires, cuando hubo elecciones, era del radicalismo. La ciudad de Buenos Aires votaba radical. El PRO se lleva los votos radicales y los pasan a ser votos del PRO y el radicalismo desaparece, pierde identidad totalmente. Ahora los votos del PRO están pasando a la Libertad Avanza y le está pasando al PRO lo que le pasó al radicalismo, y el PRO en este camino pierde la ciudad de Buenos Aires, más no tiene un buen jefe de gobierno que se destaca por su gestión. De hecho, parece ser el peor de los 3 que tuvo, digamos, ¿no? Digamos, los últimos 6 la gente lo compara. Larreta va a tener votos, entre otras cosas, en comparación con Jorge Macri. Claro. No tanto porque Larreta no está de acuerdo con la política del PRO de apoyar ciegamente a Milei, que da la impresión que ahora Mauricio Macri dice: yo me voy a abrir de esa política, vos ya me desilusionaste. Pero la Libertad Avanza se está quedando con los votos de los Macri. Lo último del PRO, y después te pregunto por el peronismo. Si uno ve estas 4 elecciones, no se puede generalizar, está claro, pero otra de los espacios que parecen derrotados es el PRO.
Juntos por el Cambio ya no existe, pero el PRO no aparece. No, el PRO no aparece y al peronismo le fue muy mal también. A ver, si vos fueras asesor del peronismo y ves estas 4 elecciones, golpeás la mesa el lunes y ¿qué decís? ¿Por qué te cuesta tanto? Si sabés lo que dirías. Yo creo que el peronismo tiene que buscar por otro lado. El peronismo tiene que buscar por el lado de, manteniendo banderas ideológicas históricas del peronismo, buscar sectores democráticos que se sumen a eso. Aceptar formar parte de un movimiento más plural que en simple peronismo y buscar la persona adecuada capaz de poder convocar a otros sectores de la sociedad. No creo que ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner sean las personas adecuadas con capacidad de convocatoria para abordar eso. Pueden abordar otra política, digamos, la de encerrarse en un núcleo duro y decir, bueno, en la medida que fracase todo, algún día nos va a tocar a nosotros. Pero yo creo que la construcción de una alternativa a Milei tiene que ser algo que enamore a la sociedad argentina, que sea una alternativa diferente. Creo que en eso están pensando 2 personas dentro de Unión por la Patria estrictamente, que son Axel Kicillof y Sergio Massa. Están pensando en la construcción de esa alternativa diferente y creo que ese sector tiene una estratega que está buscando algún otro tipo de salida que no pase por Sergio Massa o por Axel Kicillof cuando llegue el momento, y que es Juan Manuel Olmos. Y hasta ahí llegó. Ahora, nada de todo eso, ni un núcleo duro, ni una alianza un poco más amplia, se puso en juego en ninguna de estas provincias. Fue todo fragmentado. Para nada, para nada. Ni siquiera una iniciativa. Totalmente, totalmente. Si todavía esto está por definirse y lo que se ve son los resultados de la no definición. Pero en elecciones provinciales, legislativas, la cuestión es diferente, se juegan otras cosas. Digamos, una elección ejecutiva. Primero, ¿qué demostró Milei? Que el sistema presidencialista es tan fuerte. Vos fijate que Valle Ordóñez, que fue presidente de Uruguay a principios 1906, 1907, decía el presidencialismo es una monarquía electiva. Cuando se elige presidente se elige a un monarca. Uruguay va a salir del sistema presidencialista e instauró un sistema colegiado en el cual el presidente designaba 3 ministros y había 6 ministros de un consejo consultivo que los designaba el presidente, pero eran de la oposición. Y eso duró hasta principios de la década del 60. Duró 60 años. Pero después pasó otra cosa. Y después pasaron a un presidencialismo, pero es un presidencialismo en el cual los presidentes anteriores son consultados y las políticas se continúan y se produce alternancia. Pero Uruguay no es Argentina, Raúl. No, tiene unas Uruguay complejidades. No es Argentina. Sí, no ahora, es lo que vos decís lo entendió bien Santiago Caputo, entonces. Santiago Caputo entendió lo que había que hacer para ganar la presidencia, totalmente. Porque lo entendió en términos, yo lo que necesito es tener la fuerza suficiente en el Ejecutivo para conseguir que gente que piense parecido a mí, aunque no sea de mi mismo partido, y por conveniencia, parte de la convicción, me vote lo que yo necesito. Y la verdad es que consiguieron casi todo. ¿Qué no consiguieron? La primer ley, la 70, ¿cómo se llama? El decreto 70. Eso quedó vigente. Ese no lo consiguieron, no consiguieron lo de la CIDE, los 100.000 millones de la CIDE. Pero el decreto 70 está vigente. ¿Está vigente? No, el decreto 70, el primero que fue rechazado, después la fue primera la ley bases. Sí, la primera que la retiró. Sí, retiró Milei. Se enojó cuando se estaba negociando el 5º artículo y la retiró. No consiguió eso, no consiguió los 100.000 millones de pesos para la CIDE, pero ahora le dieron presupuesto a la CIDE por fuera y no consiguió los 2 jueces para la Corte.
todo lo demás lo consiguió. Aún consiguió que cuando el Congreso, que se junta sectores amplios de la oposición y votan la ley de movilidad jubilatoria y votan la ley de financiamiento universitario y él veta ambas leyes, consigue que el veto sea aceptado. O sea, que el presidencialismo tiene algo de monárquico. Da la impresión que la institución Congreso de la Nación, donde él tenía una fuerza mínima, ahí triunfó la ideología de Caputo, de Santiago Caputo. Mariano. Se pudo hacer todo eso. Que Raúl, decías vos que se ha fragmentado la oferta política y eso es uno de los problemas o una de las razones por las cuales se lleva al presidencialismo. Pero al mismo tiempo planteas la alternativa que el peronismo tiene que buscar una alternativa presidencialista o una figura presidencialista para compensar eso, cuando la búsqueda del peronismo en general fue siempre tratar de tener un armado político mucho más amplio y mucho más afín. Entonces sí, es medio complicada la situación como para renacer. El peronismo como partido político no existe más y la identidad política peronista es imposible de definir hoy. Es lo mismo que el radicalismo. Es lo mismo. Como tantas veces a lo largo de la historia, Raúl. Después, como tantas veces a lo largo de la historia, sí, después se reconfigura. Pero digamos, no, con Perón era claro, con Menem era claro, con Kirchner era claro, con Cristina empezó a tambalear. Empezó a tener gente que se empezó a separar. Y ahora vos tenés que la presidenta del PJ no tiene el apoyo de un solo gobernador peronista. Es rarísimo, eso no pasó nunca dentro del peronismo. Entonces hay algo que hay que reconfigurar. El tema es quién se anima a agarrar eso y reconfigurar. Da la impresión de que Axel se da cuenta de que no puede volver a ser elegido gobernador, se da cuenta que si quiere ser candidato a presidente tiene que ser el jefe de la agrupación que lo lleve a él a la presidencia, y está maniobrando en eso, con cierto éxito, porque ha obtenido las cosas que se ha propuesto. Ahora llegaron a un acuerdo respecto a las fechas, digamos. Vamos a ver cuando llega el momento de confeccionar las listas. Y ahí es el problema. ¿No es cierto? Yo creo que va a haber el peronismo se va a hacer muy fuerte en la legislatura bonaerense. Digamos, va a buscar fortalecerse ahí, y a partir de la legislatura bonaerense, que de por sí es muy fuerte, digamos, va a tratar de proyectarse hacia el resto del país. Lo que dice Raúl es interesante porque él dice, en el armado de las listas se va a ver quién es el que maneja la cuestión. Por eso mencionas a Olmos, que fue el que armó las listas en la Yo capital creo federal. que Olmos es una estratega importante que tiene el peronismo. Raúl, lo último, te molestamos para que nos analices esto. Tiene que ver con el propio Javier Milei en esa entrevista de hoy por la mañana, que como para que no le quede a nadie alguna duda sobre ficha limpia, decide mostrar su teléfono. A ver. Acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Revisalas. Yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no. Pero no revisalo, revisalo, yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá todo lo que quieras. Hay otros. No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien. Sí, está bien. Si querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice. Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces miremos si lo tengo en agenda. No, está bien, no hace falta, no ¿cómo hace que no? falta. No, De verdad. No, porque a estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. Porque no es algo que dijo Rovira. El periodista dice que alguien le dijo que alguien que había estado reunido con Rovira dijo que Rovira había dicho. O sea, no es ni un off, no es una declaración en on. Fue medio intenso el presidente con el asunto, ¿no? Más allá de tener una periodista que lo acompaña,
se pone intenso. Además se sabe que podría haber llamado a otro teléfono y eventualmente las llamadas se pueden borrar. Debería entregarlo para un peritaje profesional, eventualmente. Pero ratifica lo que vos decís, que le entró la bala. Que le entró la bala. Sí, totalmente. Teléfono de línea. O sea, agarra el de Adorno y dale, chicos. Es muy ingenuo. Además no hace falta... No hace falta que sea él personalmente. Llama a alguien y le dice... Llama a Karina. El presidente dice... Por eso parece muy intenso. Y pero ¿sabés qué me hizo recordar esta escena? Me gusta la definición. Sí. Una escena de la presidenta Cristina Kirchner hablando, estaba Alberto Fernández al lado y dice, mi celular lo puede ver cualquiera, digamos. Sí. Haciendo referencia a que el celular de Alberto Fernández no. Raúl, ¿no te parece, vos recién analizabas un poco las elecciones y demás, y lo de Cristina en particular, ¿no te parece que hay una discusión dentro del peronismo de qué es el peronismo? Porque en las elecciones legislativas, en las provincias y demás, hay muchos que lo sobrevuelan. Pero la verdad, a mí me da la impresión que lo que atraviesa de discusión de fondo es si los legisladores electos en las provincias y demás, ¿qué peronismo eligen? Lo digo a raíz de un tuit, a mí me pareció muy interesante, de Emiliano Estrada, en un cuestionamiento que hubo en las redes respecto de si Cristina era la perdedora porque había armado las listas con la intervención, trae a colación de los malísimos resultados que había habido en el PJ de la propia Salta, con un agregado, dice, en el 21 fue mucho peor, o en el 23 no me acuerdo, pero además la lista era del gobernador. Es decir, me parece que hay una discusión de fondo que es qué peronismo querés, o me equivoco. Sí, pero no están en términos de programa, está en términos de quién tiene razón. Sí. Si hizo bien intervenir o no bien intervenir, si la intervención dio resultado o no, si Bernie tenía que ir o no tenía que ir. Intervinieron también en Misiones, está Maxi Rodríguez ahí. Digamos, todavía no se llegó a discutir qué país queremos. Sí, no enamora a quien tiene razón o no, enamoraría eventualmente un programa. Eventualmente. Un programa, pero expresado, que se pueda expresar con palabras y que tenga, que se entienda y que se vea creíble y que sea capaz de enamorar. Pues, ¿qué cosas dijo Milei? Milei usó la motosierra, yo vengo a cortar por todas partes, dijo, voy a terminar con la casta corrupta, y dijo, voy a dolarizar la economía y con eso voy a terminar con la inflación. Eso es lo que prometió Milei. No importa si cumplió o no, prometió eso. ¿Qué prometía Sergio Massa? Nunca te hablaba de futuro. Te decía, no, Milei va a hacer tal cosa, Milei va a hacer tal otra cosa, pero no te decía qué iba a hacer él, cómo iba a ser el país. Yo muchas veces le dije, ¿por qué no cuentan cómo va a ser el país cuando ustedes sean presidentes? Cuéntenme el país, a ver si me gusta o no me gusta. Bueno, es uno de los grandes dilemas que está padeciendo el peronismo últimamente, que siempre te habla del pasado y nunca de lo que viene, bueno, y en las elecciones lo que hay que hablar es de lo que viene. Así es, la gente... es la expectativa. Mirá, yo he presenciado muchas discusiones en Focus Group cuando se enganchan en algo del pasado. Siempre aparece alguno que dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Claro. Veamos qué es lo que viene. Raúl, gracias por haberte quedado un ratazo. No, se te hizo larga la noche en Bravo TV. Que estés muy bien. Ahora volvés a...